Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre. Vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros, con libros de colores que abran su conocimiento, en donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños. Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino. Y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni el agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas y el techo se caerá a pedazos. Rosita tendrá que trabajar y, como en el cuento de la Caperucita, encontrará muchos lobos en su camino. La corrupción y sus seguidores son enemigos de nuestros hijos. Si los dejamos, destruirán su futuro. Acabemos con ellos y hagamos que Rosita alcance sus sueños. La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa virtual Contrataciones del Estado, que permiten a los participantes conocer y actualizarse en la normativa y procedimientos aplicados en la gestión pública y el control gubernamental para el correcto uso de los recursos y bienes del Estado. El programa se divide en 5 cursos. Tiene una duración de 120 horas académicas, bajo la modalidad MOOC, el cual te permite interactuar con herramientas pedagógicas como videos, lecturas y más. Todo en modalidad virtual. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Gobierno Abierto e Innovación, el aporte a la nueva gobernanza pública. La exposición busca compartir con los participantes visiones y aportes del gobierno abierto en la gestión pública actual, así como los mecanismos de transparencia que buscan asegurar la generación de mayor valor público. A continuación,
Palabras de bienvenida a cargo de Juan Carlos Leonarte, director de la Escuela Nacional de Control. Muchas gracias. Estimados y estimados participantes, buenas noches. El día de hoy para mí es una de importancia y diferente y particular por el tema vigente, gobierno abierto e innovación, el aporte a la nueva gobernanza, sino que además está a cargo de un gran amigo a quien respeto y admiro mucho, y me refiero al doctor Juan Carlos Pasco Herrera, responsable de prevención de delitos en la empresa de petróleos del Perú, Petroperú. Juan Carlos es docente, al igual que yo, en la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, en la Maestría de Gestión Pública doble certificación y Derecho Administrativo Económico, así como en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica del Perú, además de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Universidad Continental, entre otras. Y de hace unos días, miembro de la Asociación Peruana de Ética y Compliance, ahora con nosotros acá también en la Escuela Nacional de Control, con quien además pudimos compartir ponencias en el CLAT de la Universidad de Chile en representación de la Universidad del Pacífico. Bien, les decía que el tema vigente, gobierno abierto e innovación, el aporte a la nueva gobernanza pública, cobra vital importancia al promover una administración más eficiente, eficaz y transparente por parte de los tres niveles del gobierno, tanto central, regional como local, mediante el ofrecimiento en la línea de la información a los ciudadanos, mecanismos de control de gestión, servicios, trámites y contrataciones, entre otros, a través de las redes digitales. Todo ello les conversará el doctor Juan Carlos Pasco, con quien los dejo a continuación. Adelante, Juan Carlos, y muchas gracias por aceptar mi invitación y a seguir cuidándose. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Efectivamente, agradezco mucho tus palabras y esa familiaridad, porque en verdad hemos podido compartir eventos, conversaciones muchas durante los espacios docentes, y también eres un referente en muchos de los temas dentro de la Pacífico, justamente en control interno, en los enfoques de riesgo, y bueno, varias cosas que además desde la escuela se van dando, y eso lo celebro mucho. Es un gusto para mí compartir este momento lo que vamos a poder observar, y por favor me confirman si ya están viendo el PowerPoint. Sí, perfectamente. Excelente. Los dejo. Efectivamente, muchas gracias, Juan Carlos. Tal como se ha planteado, la lógica de la exposición, que espero, voy a tratar de poner los tiempos más o menos justos, buscan abordar dos temas de una manera quizá aún general, no a un nivel de detalle muy grande, pero que en la realidad lo que debería permitirnos es justamente entender cómo innovación, e innovación pública claramente, las tendencias de la gestión, y ahí hablamos de la nueva gobernanza pública, y el gobierno abierto confluyen para generar lo que todos esperamos y necesitamos: servicios de calidad, pertinentes, oportunos, dirigidos a quienes deben, a nuestros ciudadanos y el resto de stakeholders dentro de el rol del Estado, y con todo ello, pues asegurar algo que también es un déficit relativo, y es el valor público. Por eso, en esta lámina que es justamente el resumen, si podemos apreciar el foquito, pues es, primero que todo, tenemos nosotros, imaginémonos que todos los que estamos acá presentes somos servidores públicos, probablemente muchos lo sean y muchos están interesados. Como servidores conocemos el Estado, bueno, eso no para, ¿no? Eso lo hacemos todo el tiempo, porque no es fácil conocer el Estado. Es todo un arte, y de hecho para eso están también la experiencia de trabajar allí, y las complementarias pues con todos los espacios de capacitación, que muchos pasamos más de una vez, y creo que siempre no estamos parando de hacerlo. Todo ello nos genera conocimiento, un conocimiento muy particular, y en este caso desde lo público, pero sin dejarnos de lado de ser ciudadanos, pues comenzamos a tratar de ponernos justamente en esas situaciones de cómo hacer mejor lo que hacemos. La actitud debe ser siempre de cambio, de mejora, ¿no? Allí surgen, y además de manera más colaborativa, como lo vamos a ver, porque las tendencias están allí. Yo lo que estoy y lo que voy a hacer el día de hoy es resumir algunas de las muchas que hay, y tratar de que se entienda esas coincidencias y esos caminos de cambio. Entonces,
Si tenemos servidores públicos comprometidos, bien incentivados, bien orientados, con un espacio de apertura dentro de las organizaciones para compartir su conocimiento, para construir soluciones, para hacer la diferencia, y aplicamos los espacios de la innovación, pero no solo eso, sino que además nos complementamos con los actores fuera de nuestra organización, nuestros ciudadanos, la co-creación, el codiseño de propuestas, de servicios o el resto de stakeholders, y ahí está pues este conjunto de personitas abajo. Si es todo eso podemos hacerlo confluir y de manera sostenible, es natural, porque además eso está demostrado, que lo que vamos a incidir es en el servicio, ¿no? Vamos a generar nuevos canales, vamos a generar nuevos servicios, mejores servicios, ponernos en los zapatos del ciudadano, empatizar, dirían pues estas tendencias de los enfoques de innovación más cercanos, todo el enfoque del user experience, el enfoque del design thinking, entre muchos que hay, ¿no? Nos ponemos en la situación del ciudadano, pero con ellos también. Entonces, la posibilidad de entregarles servicios de manera oportuna, con la calidad, con la pertinencia, pues obviamente será mucho más probable porque ya fuimos con ellos. Es más, testeamos los nuevos caminos, las soluciones. Y es una parte de la ecuación. Obviamente, en la presentación se ha mencionado la parte del gobierno abierto, que es además fundamental también para agregarle transparencia, para agregarle también también estos espacios colaborativos, porque para eso también está la colaboración, que es parte de ese gobierno abierto. Entonces, eso es lo que busco más o menos transmitir. No es que me vaya a quedar necesariamente en una herramienta, en una tendencia, sino que busco darles una pincelada amplia que podríamos seguir trabajando, profundizando, entregándoles información. Esta es una puerta de ingreso. Y allí solo retrocedo para hacer una mención en torno a que también me permito, y lo voy a hacer más adelante, invitarles luego a ser parte de estos espacios, ¿no? Cosas rápidas que tengo que tocar, naturalmente, estamos en una sociedad de la información y el conocimiento, hablamos de economía del conocimiento, es más, como un proceso ya lógico instaurado en nuestras sociedades, ¿no? Hemos dejado el énfasis que podíamos poner en los factores productivos más clásicos, tierra, trabajo y capital, para ahora darle el énfasis en el conocimiento que nos pone otra vez en una buena situación en general como ciudadanos y como emprendedores y como visionarios de temas, porque ya no tenemos las grandes brechas que además en nuestro país nos permitían, pues, o mejor dicho, nos mantenían en un nivel normalmente siempre menor al que podríamos dar como sociedad. Me refiero, hoy por hoy, si hablamos simplemente de un ápice del todo, que es, por ejemplo, el impulsar nuevos servicios aplicativos o algo, el mercado es el mundo, ¿no? Entonces, si entienden por dónde va el tema, pues tienen una amplitud muy grande. ¿Y eso cómo lo estamos viendo como país y como Estado? Bueno, ahí todavía creo que estamos un poco atrás de lo que podríamos estar, pero el conocimiento está en todo lugar y todos, es más, como servidores públicos, a ustedes están en una entidad pública y lo que brindan son servicios, servicios que parten de experiencia, que parten del conocimiento, de las capacidades que tienen, de las competencias que tienen. Por tanto, está muy claro que el conocimiento es lo que nos permite trabajar, construir propuestas, cambios, cerrar en necesidades, hacer la diferencia. Y necesitamos hacer la diferencia porque nuestro nivel de confianza como sociedad frente a las entidades públicas es aún muy bajo. En ese sentido, obviamente tenemos que hablar primero de un concepto amplio de innovación, ¿no? Y ojo, hay muchas vertientes de acá, no busco plantear el concepto, hay muchos conceptos que podríamos usar, mucho depende de cuál es el enfoque que quieras darle, pero a mí me gusta el enfoque de la Agencia Europea de Calidad Total o de Mejora Continua, este, y plantea, porque además es un concepto con un enfoque también social, ¿no? Innovación es la transformación práctica de ideas en nuevos productos, servicios, procesos, sistemas e interacciones sociales. Crea nuevos flujos de valor que satisfacen a los grupos de interés y permiten desarrollo sostenible. Crea trabajo, aumenta la calidad de vida y fomenta una sociedad sostenible.
la innovación no se reduce a la alta tecnología y florece en todas las dimensiones de la economía y la sociedad. Y ese es como un concepto súper amplio. Claro, podríamos decir, no, innovación es nuevos productos que se implementen, no, innovación es mejores productos, no, innovación es, y podemos seguir de una manera bastante larga esto, ¿no? Ahora, otro concepto rápido para que se entienda que también podríamos abrirnos mucho es que hay diversos tipos de innovación, ¿no? La lógica de la innovación puede ser incremental, evolutiva, los cambios continuos, o la más radical y disruptiva. Está muy claro, o sea, los ejemplos que pongo abajo, ¿no? El modelo T de Ford, donde comienza ya un proceso de industrialización muy fuerte, era un salto realmente disruptivo, porque pasábamos de la fuerza bruta del transporte en un caballo o del arado en función de un buey o un burro a un movimiento vía combustión interna, vía un motor, ¿no? Entonces es un cambio paradigmático, ¿no? De este tema. Las computadoras y las computadoras portátiles, el teléfono y luego el teléfono móvil y luego las versiones, ahí si podemos hacer el símil, el salto del modelo T es un salto disruptivo absoluto de ese momento y todo esto de más de un siglo que ha pasado hasta el que tenemos ahora, sigue siendo un auto con todas las mejoras del mundo y claramente no es comparable en nada ya esa, más allá de que se sigue moviendo por la tierra, ¿no? Todo el resto, el concepto en sí se ha mantenido, por tanto podríamos en cierta manera, todo tiene igual sus bemoles, decir que el gran salto del modelo T o del auto de combustión interna, eh, hasta ahora ha sufrido miles de innovaciones incrementales evolutivas, ¿no? Entonces, si se entiende ahí el cambio entre un salto radical que se hace una vez cada muchísimo tiempo, pero claro, el que la logra, el que asegura eso, hablando en un mercado más económico, pues obviamente va a extraer la mayor utilidad posible al romper los paradigmas de consumo establecidos. eh, y el resto pues puede imitarlo y hasta puede en algún momento superarlo y vemos cómo el cambio, por ejemplo, en Nokia, que es otro de los clásicos ejemplos, Nokia era sin lugar a dudas de los mejores celulares que teníamos por muchos años, pero no entendió el cambio del uso intensivo de tecnologías usando Internet y toda la lógica que luego terminó siendo los smartphones y fue perdiendo mercado hasta que terminó hasta siendo comprado por Microsoft en su momento y bueno, después de eso ha seguido corriendo otras historias. El punto es que fueron los mejores, fueron luego superados, porque otros siguieron su camino, entendieron ciertas situaciones, hicieron nuevas propuestas y tomaron pues la delantera. Eso puede pasarnos. Claro, ustedes dirán, y entonces en lo público, acá la historia es un poco diferente, porque obviamente en competencia tú dices, ok, hay ciertos mm, aspectos que se pueden considerar, pero en el Estado la competencia es vista de manera diferente porque es contra uno mismo, haciendo más y mejor con lo que ya tenemos. Y también podríamos generar de cierta manera una competencia sana a través, por ejemplo, en los temas de transparencia. Lo hacíamos cuando estaba en la Secretaría de Gestión Pública, dirigiendo el equipo de transparencia hace varios años atrás, cuando hacíamos los rankings de transparencia, que además previamente teníamos una metodología donde llamábamos a los responsables de transparencia previa un pequeño examen que nosotros mismos hacíamos, decíamos, ojo, estamos observando que aquí hay falencias en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, recomendamos subsanarlas y luego sacábamos un informe, en algunos casos subsanaban, en otros casos no, pero sacábamos los informes y los publicábamos y automáticamente nos comenzaban a llamar de los ministerios, pero ¿por qué aparezco en tal puesto? ¿Pero por qué aparezco de esta manera? Bueno, porque eso es, o sea, es lo que se tiene, ¿no? Y acto seguido, obviamente, mejoraban después sí o sí, porque a nadie le gusta quedar segundo, tercero, décimo, y bueno, allí había todo un trabajo que hacer. El punto es que innovación en el Estado también tenemos que considerar el factor de incentivos y de, pues también un apoyo para que esto suceda, porque así nomás no van a pasar las cosas. Si seguimos con el manual de Oslo, podríamos ver que hay innovación en marketing, en organización, en procesos, en servicios. En general hay muchas vertientes de la innovación, pero bueno, obviamente esto es solo una pincelada. Por otra parte, hay que ser sinceros, el sector público no se caracteriza en general por ser muy proactivo
ni muy innovador. Tenemos que llevarlo a eso. Creo que las nuevas generaciones nos van a permitir ver un mundo diferente más adelante. Y si no lo hacemos porque estamos comprometidos, nuestra ciudadanía cada vez más nos lo va a exigir. En esa línea, bueno, obviamente tomando una presentación, vemos cómo tenemos una lógica de mantener el status quo, el espacio de confort, como lo quieran ver, ese miedo a la divergencia. Oye, pero si ya lo hacemos así, pero no lo podemos hacer mejor, y estamos seguros de lo que estamos haciendo es lo mejor. ¿Dónde están los ciudadanos? ¿No? Y esta es una discusión que se tenía el 2012, 2013, donde el gobierno abierto ya estaba despegando con fuerza y la ciudadanía ya tenía un rol activo, y es importante verlo, no solo pensar, no, yo sé lo que ellos quieren, ¿de verdad lo sabes? ¿Te has preguntado, te has reunido con ellos? ¿Has hecho algún espacio de discusión abierta? ¿Dónde está todo ello? ¿Dónde podemos afirmar que estamos generando el mayor valor público que podemos hacer? ¿No? Eso obviamente también nos da para todo un trabajo que implica ceder un poco del poder, porque si nos ponemos en la mesa a discutir con el resto de actores, lo que confluye, lo que termine siendo plasmado como soluciones, pues se deben aplicar, ¿no? No, que no me gusta. Bueno, pero es que ahí pierdes un espacio de cierta discrecionalidad, pero ganas valor, ganas resultados, ganas confianza, ganas este, un posicionamiento que no se tendría sino más, ¿no? Bueno, hay varias otras variables que podríamos discutir y seguramente algunas las vamos a estar tocando más adelante. Esto lo miro de una manera solo como un ejercicio y la lógica de avanzar también es tratar de tener un espacio para la conversación. Es que a veces nos quedamos restringidos a decir desde temas como, no, es que yo, porque yo no soy innovador, tengo algunas ideas, algunas mejoras, que entonces innovador es solo aquel que hace el cambio paradigmático, el que te saca la tercera versión futura no sé, pues de los lentes inteligentes o el que invente pues la teletransportación. No, porque mucho de lo que hacemos lo podemos ligar con cambios, mejoras sucesivas, y eso puede ser un espacio de innovación. Y no todo es genial y revolucionario. Hay cosas que pueden ser del día a día. De hecho, miren, ¿es genial y revolucionario tener internet? Sí, pero por supuesto que sí, ¿no? Pero ¿cuánto hemos hecho desde esa versión de internet que apareció hasta ahora, más allá de la velocidad y las capacidades? ¿Y cuántos son mejoras, pues, que hemos ido incrementando desde nuestros trabajos usando la internet? ¿Los productos son la principal vía? No, el Estado normalmente su innovación va a estar en servicios. Y son innovaciones. Brindamos más y mejores servicios a través de enfoques de innovación. No todo es tecnológico. Obviamente lo que es más saltante, más visible, más del día a día, puede ser claramente tecnológico, pero ¿eso quiere decir que todo lo que innovemos tiene que estar desde el punto de vista tecnológico? No. Podríamos innovar básicamente un proceso que no implica nada de tecnología y estamos cambiando una realidad y eso es importante. Y otra, ojo, aquí hay ejemplos miles, ¿no? Solo las grandes empresas innovan. Bueno, las grandes empresas tienen un incentivo claro de seguir innovando, sobre todo si son pues las primeras, las que van de avanzada, para seguir siendo esas que van de avanzada. Pero también las más chiquititas tienen mucho menos que perder y van en procesos rápidos de innovación, que es lo que vemos ahora, y en algunos, en pandemia hay datos como más bien hay ciertos grupos de empresas que han multiplicado sus posibilidades y sus ingresos también por el hecho de estar invirtiendo mucho en innovación, eh, porque era parte de su cultura. Nuevamente, hay todavía bastante por hacer. Esto que les planteo acá demuestra pues que hay un mundo de herramientas y por eso sería imposible tratar de querer abordar las herramientas de innovación, ¿no? Entonces, imagínense pues esta cantidad de herramientas que tenemos y que las podríamos usar en tanto las conozcamos, pues podríamos encontrarles un sentido, porque, y ahí viene ya el ámbito de lo público, este, tenemos que ver que en mucho, más allá que obviamente nuestras organizaciones públicas son espacios donde se puede hacer aquello que está reglamentado, normado, planteado. Dentro de ese espacio hay todavía mucho por mejorar, ¿no? En ese sentido,
la innovación, que además es una tendencia ya de la gestión y de la gestión pública también tiene que serlo, y de ahorita, de hecho, voy a mencionar justamente un poco la Carta Iberoamericana de Innovación de la Administración Pública que salió en octubre del año pasado. En la innovación es ya algo que debemos asegurar en nuestras organizaciones. Ya tenemos bastante tiempo hablando de la gestión por resultados. En la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que ya tiene 8 años, hablábamos ya del enfoque por resultados, donde además las políticas públicas hablamos de políticas basadas en evidencia, gestión basada en evidencia. La evidencia te entrega datos e información que tú tienes que saber usar y eso más el conocimiento tranquilamente nos puede enrumbar hacia procesos de innovación para sacar el mayor valor a lo que hacemos, que podemos estar haciendo muchas cosas buenas, pero quizá también podríamos hacer muchas otras que no hemos dado el tiempo tampoco para hacerla. Y ese es otro tema, el incentivo para hacer la diferencia. Si tú vas y tienes una organización que no acepta que porque está en el día a día todo es para ayer, como muchas de nuestras organizaciones, y no se da el espacio de reflexión, de apertura, de intercambio, de valoración, de ponderación de los espacios diferentes en el quehacer interno o externo, va a ser bien difícil cambiar estas situaciones y por tanto, como dice ese dicho de si siempre haces lo mismo vas a obtener el mismo resultado o algo por el estilo, pues esto es muy simple. Si ya sabemos que el Estado peruano no necesariamente genera la confianza, según estudios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del 2012 hablábamos de 25%. Si hablamos de otro estudio que aunque no es exacto, tiene un marco parecido, plantea que la confianza está en 23% en el caso peruano, ¿ah? Nos deja ver la brecha que tenemos de generar confianza. No es que, ya, entonces la innovación nos va a llevar al 80. No, pero mira, con que dupliquemos, aplaudimos todos. Porque el que va a recibir ese beneficio es el ciudadano. Y todos somos ciudadanos también. Y nunca hay que perder de vista eso. Pero bueno, em, las siguientes láminas versan un poco sobre el marco de innovación pública y cómo podríamos enfocarlo en tres grandes momentos y ahí yo ya me estoy acercando en innovación y la nueva gobernanza pública y el gobierno abierto, que es finalmente lo que quiero que se entienda. Estamos en un momento de cambio en muchas vertientes y es el momento de aprovecharlo como gestores públicos, como ciudadanos, como parte de un ecosistema de innovación, como la universidad, como la Contraloría General, que tiene mucho que hacer en favor del cambio, ¿no? Entonces son momentos necesarios. Y usando esta lámina podemos, siguiendo un poco lo que el CLAP nos decía el año pasado, podríamos organizar esto en tres grandes momentos, solo mirando los últimos 20, 30 años, ¿no? El momento de la nueva gestión pública y una innovación más lineal, y ahí para los que pueden conocer un poco de los ciclos de gestión pública, podemos pasar de, no sé, de la administración pública clásica o weberiana a la administración pública progresiva, a la nueva gestión pública, a la gestión pública por resultados o para resultados, a la nueva gobernanza pública, por mencionar algunas de las grandes etapas, ¿no? En la realidad en el Perú, pues unas se han superpuesto sobre las otras y no tenemos necesariamente una claridad de cómo está nuestra organización, pero quizás con lo que voy mencionando ustedes podrían tratar de tener una idea de cómo está mi área, cómo está mi organización sobre esta materia, ¿no? Pero bueno, se habla un poco que en los 90 la nueva gestión pública en Perú, en verdad en los 70 y 80 en el mundo europeo, anglosajón, pues ya estaba en pleno desarrollo, a nosotros llegó un poco tardío y efectivamente más se pudo asentar en Latinoamérica, en países como el nuestro también, con más claridad hacia los 90, ¿no? Y plantea una lógica de innovación más lineal, ya hacia el 2000, los cambios en los paradigmas, el impulso de la tecnología, ya nos ve en una innovación en red muy en la línea de el desarrollo del Internet, de la conectividad y todo esto, y ya también siguiendo un poco los cambios, los saltos en el mundo en cuanto a tendencias de innovación y también de apertura en el ámbito del Estado, hablamos más hacia el gobierno abierto, la innovación abierta, y tratamos de entender esto en función de qué lo genera, cuáles son los actores, cuáles son la direccionalidad, los drivers, el camino predominante y algunos de los resultados, ¿no? En esa lógica más lineal, pues
se entiende y el Estado entiende que las tecnologías están allí para mejorar y ahí, bueno, todavía estamos en un proceso de mejora tecnológica, tratando de sistematizar y ser más eficientes finalmente, ¿no? Los políticos y externos pues tratan de darle un sentido de lo que ya hacía el Estado, sino que ahora pues de una manera un poco más dinámica, con más ciencia y tecnología, con más innovación tecnológica, y no es casualidad que, bueno, entre los 90, 2000 y esto, hayan surgido centros de innovación en este país, impulsados por el Estado, ¿no? Y los productos y servicios se basan más en eso, ¿no? Poner de una manera más rápida, más eficiente lo que ya se venía haciendo. Obviamente tenía que generar nuevas capacidades para que a la interna pues asuman estas posibilidades. Todo esto pensado en la nueva gestión pública, ser más eficientes, eficaces, copiar un poco al privado, y esto es lo que trajo. Pudo mejorar, pero por supuesto que se trajeron mejoras. Pero como luego se va viendo, hay mejoras sucesivas y además enfoques. En los 90, en los 80 se hablaba todavía mucho del cliente, el administrado, como conceptos que obviamente ahora pues no toleramos porque decimos el ciudadano, ¿no? Mulgan, que es un autor que desarrolla bastantes ámbitos de innovación y de innovación pública, estoy midiendo un poco los tiempos, eh, plantea algo que me gustó y por eso lo traigo, y hay todo un desarrollo atrás de esto, que es algo que tampoco es que sea algo wow, es en verdad es algo que hacemos, pero a veces se estudia, pues, ¿no? Se estudia cómo se hace y se termina sistematizando. En el caso de la espiral que él plantea de innovación en el sector público, identifica que entre sus pasos está obviamente la identificación de oportunidades, de retos, de cambios, la generación de ideas, y hasta ahí creo que todos estamos totalmente en el día a día haciéndolas. El tema del testeo, de los pequeños desarrollos, ya la sistematización de un caso, la implementación, ya el crecimiento a nivel pues, de escala y el cambio ya en el sistema completo. Desde mi punto de vista, nosotros hacemos tranquilamente en mucho y en casi en todas las entidades podemos estar desarrollando el punto uno, 2, 3 en muchos ámbitos. Ya cuando pasamos al 4 ya hablamos de esos pilotos, ¿no? Y allí muchas veces las políticas terminan en pilotos y nunca terminan de escalar. Y entonces ya perdemos fuerza en el 4 o nos demoramos mucho en el 4 y en el 5 ya el modelo era muy perfecto, pero escalable no era, y por eso ya nunca pasamos al 6 y son muy pocos casos que logramos que la innovación termine cumpliendo su ciclo, ¿no? Cuando hablábamos ya de esa innovación más permanente en red, obviamente ya entendemos dentro del Estado que ya tenemos más necesidades, problemas un poco más complejos, las tecnologías siguen sumando, hay mayores capacidades que en los 80, que en los 90, tenemos también un poco más de recursos, de miradas, pero también de obligaciones. Entonces ahí se da ya un poco el entender la innovación como un proceso más continuo, de cambios sistemáticos, entonces ya se va entendiendo el porqué de la innovación. Sin embargo, vemos que todavía en este momento la mirada de lo público hacia el ciudadano es débil, es insuficiente. No, pero ya teníamos quizá espacios participativos, muchos, pero por supuesto, pero todavía son más como ganancias temporales o espacios que todavía no terminan de hacerse sostenibles, ¿no? Ya estamos hablando que estamos entre el 2000 y el 2010, ya el 2003, por ejemplo, en el mundo se habla ya de innovación abierta, ¿no? Y ahí planteo, y ahí hay unos links y esto, en nuestro caso, uy, eh, podemos hablar de esta innovación abierta como concepto, como diseño y uso de flujo de conocimiento hacia adentro y hacia afuera de la organización, que tienen propósitos específicos de acelerar la innovación interna y expandir, en este caso la traducción literal, los mercados para el uso externo de la innovación. En nuestro caso, obviamente, como público, y ahí comenzamos ya a meter al ciudadano dentro de esta historia, sabemos, y esto no voy a leer todo lo que dice acá, pero lo que tiene que quedar claro es que antes de ese cambio en los 90 ya, sobre todo ya del 2000, pero antes de ello era, quienes sabemos lo que tenemos que hacer somos nosotros, ¿no? Y ahí viene eso, la gente inteligente trabaja para nosotros. Entonces, hay que hacernos cargo que no todos, quizás los que más pueden aportar, trabajan con nosotros. Hay otro grupo de gente en el ámbito de la academia, en el ámbito del sector privado, en el ámbito de los ciudadanos, que podrían aportar mucho más
si queremos hacer mejor las cosas. Entonces no es solo que nosotros tenemos ya la solución. Probablemente tengamos una versión de esa solución, pero agregándole a los actores correspondientes puedes sacar mucho más provecho. Y en esa lógica, más allá de leer estas pautas, que ustedes van a tener esta exposición y luego las podríamos conversar cuando ustedes consideren, el punto es entender que se van rompiendo las fronteras de las instituciones, en el sentido de saber que podrían haber personas que deberían venir temporalmente o compartiendo espacios con nuestros equipos que quieren generar los cambios y debemos tener esa apertura a aceptarlo. Y allí ya comienzan a entrar ya primero los especialistas y luego dices, oye, pero el ciudadano tiene algo que decir. Cierto, ¿no? Pero por supuesto, si él va a recibir ese producto o ese servicio, bueno, trabajemos sobre esa materia y comenzamos a abrir nuestros espacios, romper nuestras fronteras. Obviamente, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, y el Estado peruano todavía no tiene esa gran apertura, pero sí he visto casos a nivel municipal, a nivel de gobiernos regionales, a nivel también de instituciones del nivel nacional, que ya tienen esa apertura, esa decisión. También es cierto, depende mucho de los liderazgos, depende mucho de los ciclos políticos, y vamos a vivir un nuevo ciclo político en pocos meses, y ojalá que quien llegue entienda las posibilidades que hay a través de la innovación, ¿no? Innovación abierta, pues innovación abierta termina siendo, en nuestro caso, para esta exposición además, esa bisagra entre la innovación pública, la gobernanza pública y el gobierno abierto, porque obviamente es el momento donde estamos hoy en el mundo, donde ya entendemos que no solo son complejos, sino que tenemos que entender cuán significativos pueden ser darle solución desde el punto de vista social, y donde ya obviamente ya no estamos solos y están los ciudadanos, los centros de investigación, los activistas, como decimos acá, y otros esperando o construyendo, y lo mejor es construir de manera conjunta, porque ya no somos los que tenemos la verdad. La verdad absoluta además está distribuida en el mundo y tenemos acceso a ese mundo con 2 clics de distancia o 1 clic de distancia. Entonces, creer que tenemos todas las soluciones cuando hay otros países que probablemente ya la hayan hecho, claro, no es solo copiar, es también entender. Y nuestra realidad puede ser diferente a otras, pero pueden haber propuestas de cambio que ya están allí y que debemos tratar de comprenderlas y traerlas. Y ahí el gobierno abierto nos ha ayudado montones también desde el ámbito de lo público. Finalmente, todo esto debe redundar en mayor valor público. Y si eso se logra, el ciudadano va a tener más confianza en nosotros, va a decir, ah, mira, están trabajando para nosotros, están logrando. Ahí, por ejemplo, se me ocurre, el Infoobras, cuando fue iniciado hace buenos años, fue un muy buen ejemplo de lo que se tenía que hacer, donde el ciudadano te podía decir, porque papelito manda, como decía alguien hace muchos años, y a la hora de la hora tú puedes poner, sí, estamos al 70% de la ejecución presupuestal, oye, pero no estás ni el 10% de la ejecución física. ¿Cómo es eso posible? Oye, acá hay un hueco, no hay un edificio, no hay un puente. Y eso quien te lo puede decir es el que está más cerca, el que está más cerca es el ciudadano que la vive. Y le tienes que dar los mecanismos. De hecho, también ahí ya usando gobierno abierto, uno de los primeros aplicativos que se dio en el mundo era justo una herramienta que sacó una organización no gubernamental en torno a que los ciudadanos de a pie, los que están caminando en un transporte, pues pueden identificar un buzón caído, un exceso de basura no recogida, un semáforo que no funciona, un aspecto pues que de la ciudad, y de hecho así surgió, ¿no? Se hizo un aplicativo, la gente lo comenzó a usar. Al inicio las municipalidades consideraron que les estaban haciendo la guerra y en la realidad lo que le estaban dando eran las alertas, le estaban dando, oye, cambia, aquí tienes la información, puedes hacerlo. Quizás no te das abasto para todo, pero te estamos diciendo dónde le es interesante cambiar cosas. Tanto así que esa práctica terminó luego siendo asumida por las municipalidades en Estados Unidos, en ciertos municipios de Estados Unidos, y a la hora de la hora terminó siendo una red de activistas que iban avisando, alertando, y de esa manera pues la municipalidad tomaba una acción mucho más rápida porque no se daba abasto. Estamos hablando de ciudades que pueden ser muy grandes también, ¿no? Dense cuenta entonces el poder que tiene juntar al ciudadano, juntar al especialista interno que sabe cómo funciona el Estado y que es complejo,
y tener una decisión de cambiar, ¿no? Entonces ahí la innovación pública abierta nos permite eso, generar resultados eficientes sobre problemas públicos, pero construidos de manera colaborativa, donde tenemos más posibilidad de llegar a darle al bull, a darle a eso que es esa, dirían en otros países, esa caída de chaucha. Recién entendí. Esto es lo que se necesita. Porque a veces estamos tan en el día a día que perdemos la mirada del conjunto, usando el enfoque sistémico. A veces estamos mirando el arbolito y no estamos mirando el árbol, y menos el ecosistema. Por tanto, obviamente no logramos la solución real, sino simplemente, efectivamente, apagamos incendios. Damos soluciones parciales que no cubren la necesidad y además vuelve a repetirse mañana más tarde y estamos gastando tiempo en eso, en temas que no terminan de cerrar lo que debe ser el cambio que espera el ciudadano, ¿no? En ese sentido, en esa innovación abierta, en esa innovación pública abierta, tenemos que hacernos cargo que si entendemos ese valor y acercamos el trabajo con los ciudadanos y el resto de actores que tienen algo que decir, como también me decía un docente, eh, traduciendo pues stakeholder, ¿no? Todos estos anglicismos, decía todo aquel que tiene vela en ese entierro. Entonces, si tenemos un servicio público o pongámoslos en función de problema público y tenemos que sacar o políticas públicas o soluciones sobre ello, pues tenemos que entender a quiénes son los dolientes, dirían en las tendencias de Agile, ¿no? Quienes tienen algo que decir y en función de eso, acercarnos a ellos y decirles, oye, tú que la vives, que la sufres, que la padeces, hay que ser justos, ¿no? Las cosas como son. Dime, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer que esto funcione mejor? Tú la vives, dime tú. Y de manera más colaborativa vamos a lograr productos y servicios que a la gente le haga más sentido. Una municipalidad, un gobierno regional, un ministerio, un organismo público en general. También eso lo podemos hacer a la interna, ojo, y ahí le estoy tirando ahí un- una idea a la Contraloría. Sí, a ver, seamos sinceros, este, muchos funcionarios públicos, el temor natural que se tiene en la Contraloría, quizá por prácticas o enfoques, que estoy claro que con Nelson Schack estas cosas también se buscan cambiar, como en otros anteriores. No quiero ser tampoco tan tendencioso, aunque respeto y conozco a Nelson. Este, eh, Ustedes que trabajan con nosotros, sería súper interesante encontrar, y creo que han hecho ya esfuerzos en algunas propuestas, encontrar cómo nosotros nos acercamos más a ustedes para trabajar más en conjunto y ustedes con nosotros, y de esa manera conseguir pues que nuestros procesos de auditoría interna y todos los enfoques que lleva adelante la Contraloría no solo sean más que bienvenidos, sino que además entiendan por qué lo hacen y no haya un casi rechazo. Uy, llegó la Contraloría, a veces sucede. Yo creo que cuando la vamos conociendo entendemos muchos porqués, pero a veces igual sería bueno trabajar de manera más colaborativa y conjunta. Por eso digo, no es solo una mirada con el ciudadano, con el externo. Aquí puede ser una mirada entre entidades públicas también y aplicar estos enfoques válidamente. Y volviendo, si logramos esa relación, esa co-creación, como decimos acá, espacios de co-creación, sentando a los actores correspondientes, lo que salga de allí tiene que tener, si hacemos bien la chamba, si hacemos bien nuestro trabajo, va a tener mucha más posibilidad y probabilidad de darle a esa necesidad, a ese dolor que tienen por el mal servicio, porque llega tarde, porque no llega de la manera correcta, porque no llega con la información correcta, porque no se entiende. Más transparencia también, entender por qué no está funcionando. Y ojo, como diríamos en otras metodologías, no solo quedarnos con los que ya reciben el servicio, sino también, por ejemplo, mirar a quienes no lo reciben y por qué no lo reciben y qué tienen ellos que decir. De esa manera podemos sacar además productos más focalizados, más personalizados. Todo ello debería redundar en menor riesgo, pues porque estamos más cerca de quien lo recibe. Y si hacemos bien el trabajo, nos dirán con apertura, con confianza, con transparencia, cómo quieren o consideran que deben recibir esos servicios. Si todo eso funciona, obviamente también generamos mayor satisfacción y nos da mayor legitimidad, que es algo que nos falta y mucho. Legitimidad y confianza van muy de la mano. Disculpen acá. Uy, uy. Entonces, y ahí continúo, porque además están muy imbricados todas las cosas, me gusta pensar que
queremos, ojo, todos son de la misma especie, solo que este es más maduro, ¿no? Está más bonito, ¿no? Nos gustaría que los innovadores públicos se distingan y todos luego ser todos ese pingüino que creo que es emperador, no sé, si mal no recuerdo. Parece que todavía somos bichos raros, pero en la realidad deberíamos ser la mayoría. Ojo, y esto es tendencia también en lo público iberoamericano. El CLAD ha sacado su carta iberoamericana en octubre del año pasado, una carta donde plantea la innovación pública y como dice, ¿no? La innovación pública para el CLAD busca nuevas maneras para crear valor público, es decir, valor compartido y ahí encuentren ya todas las puntos de encuentro que ya estoy planteando. La innovación en la gestión pública puede definirse como el proceso para explorar, asimilar, explotar con éxito una novedad en las esferas institucionales, organizativas, sociales, de forma que aporta soluciones inéditas, originales y creativas a los problemas y permite así responder de manera óptima a las nuevas y tradicionales necesidades. Las necesidades no cambian, lo que podemos ayudar es a cambiar la forma como la vamos cubriendo, cómo vamos trabajando esas necesidades. Y ojo, lo que digo además en esta carta también se ve plasmado. La carta plantea 5 grandes pilares. La orientación y visión estratégica, el enfoque estratégico desde las administraciones públicas para lograr los objetivos, algo que lo hacemos todos, debemos fortalecer. En la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, nuestro primer pilar era justamente la lógica de las políticas nacionales, institucionales, operativas, alineadas con un enfoque estratégico. El segundo gran pilar, la gestión del conocimiento, que era nuestra cerebrito allí al inicio de la exposición, la inteligencia colectiva, ¿no? Otra vez hablamos de un espacio colaborativo de trabajo amplio. La inteligencia artificial, robótica, administración pública, lo ven ellos como una tendencia ya que se está dando en ciertas organizaciones a nivel del mundo público. Y lo último, un modelo relacional democrático, inclusivo, abierto y transparente que para los hechos prácticos es el gobierno abierto. Si se dan cuenta cuántas coincidencias ya vamos encontrando en lo que vamos hablando. Entonces, eh, aquí por un tema de tiempo, igual el PPT lo van a tener, yo voy a ir pasando las que no me interesan mucho, están allí. El enfoque estratégico, absolutamente necesario. El enfoque de gestión del conocimiento, el país necesita en esto porque el conocimiento está allí, pero nos falta difundirlo, explicitarlo y plasmarlo en soluciones, en directivas y demás, que obviamente también ese conocimiento nos permita innovar porque está allí y a veces no preguntamos de la manera más correcta. La inteligencia colaborativa, la he estado mencionando, esta lógica de apertura con los distintos actores para solucionar problemas de un trabajo más transversal, de iguales, no yo Estado, tú ciudadano, ¿no? Que eso ya no pega, no va. La inteligencia artificial y la administración pública son tendencias, pero ojo, y es interesante que el CLAD dice, bacán, es una tendencia, hay que verlo, pero no digamos, no lo separes del entendimiento de lo público. O sea, la tecnología está allí, es un medio, no es un fin. Y este modelo relacional, democrático, inclusive abierto, para contar con instituciones públicas innovadoras que promuevan y aseguren la mejora continua, es preciso dotarlas de un modelo relacional, democrático, inclusivo, abierto y transparente que propicie la rendición de cuentas de los gobiernos gestores públicos y su efectiva responsabilidad. De verdad están diciendo, y ojo, el propio CLAD, el 2016, ya había sacado la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. Ya aquí pasamos a otro momento de las sinergias. Ya hemos hablado de la innovación pública, de la apertura, ¿no? Y esto también se va dando en otras esferas. Hablábamos en su momento, y esto, bueno, eso es para una clase completa del ciclo, los ciclos de la gestión pública, pero lo menciono resumiendo acá como el modelo burocrático, que ya pues es el inicio de la ciencia, de la gestión, donde se comienza a estudiar los paradigmas y cómo se van dando en el Estado y cómo debemos mejorarlos, de surge Weber y bueno, todo lo que seguramente muchos conocen. Y este modelo burocrático weberiano, pues prima la eficiencia, la racionalidad, por mencionar algunos de los casos, el uso racional de recursos que eran cada vez escasos en ese momento, mucho más de los que son ahora, en gente, en recursos, en infraestructura y demás. Y hay otras cosas que obviamente podríamos hablar de ello. Ya la nueva gestión pública más eficientista, búsqueda de resultados, imitar al privado, que obviamente no fue suficiente y se demostró en el tiempo, llegando en extremos algunos a hablar de el fin del Estado, ¿no? Y Fukuyama en su momento
y luego sacó muy buenos textos, creo que arrepintiéndose un poco de esa mirada de el mercado y el Estado solo regula y se reduce la mínima expresión, pues no fue la mejor solución. Luego venía ya el enfoque por resultados, que lo usamos en la Política Nacional de Modernización, ya estamos hablando de una década atrás, y la nueva gobernanza pública, donde los valores son la colaboración y la transparencia, el incremento de la legitimidad, ya no solo la respuesta, la solución, el resultado, sino la legitimidad que nos ganamos con todo ello y además el convencimiento de que el ciudadano tiene que estar en nuestra ecuación, en nuestra solución. ¿Por qué? Porque somos una nueva sociedad, está de más explicar esto. Somos una sociedad diferente, que conoce más sus derechos, que conoce más sus posibilidades, que exige más, que es más activa, que solicita más información, ¿no? Tenemos más conocimiento de cómo funciona el Estado, tanto por los gestores públicos como los ciudadanos, y buscamos obviamente cada vez resolver esos problemas de una manera mucho más, con mejores resultados, con un logro mayor, que no lo tenemos si solamente miramos hacia adentro. Si no lo vemos de esa manera, tenemos que tener claro que los ciudadanos ya están organizados. Miremos desde lo más atrás, reciente relativo, hace 10 años, el Occupy Wall Street, los indignados, el 11M de Madrid, la primavera árabe, nuestros pulpines, disculpando el término porque es peyorativo, cómo se organizaron bajo principios que ellos consideraban los convenientes, vía redes sociales, vía una mirada de conjunto no solo individual, lograban sus objetivos, se acababa el asunto y seguían para adelante, pero esos mismos usuarios están acá pues exigiéndonos cada vez más y tenemos que escucharlos, ¿no? Cada vez más la transparencia ya tiene en nuestro país como norma, tiene 17 años la norma hablando de la ley de transparencia y tiene 10 ya el tema de los portales y obviamente ya tenemos que pasar a los portales ya focalizados porque el portal de transparencia estándar creo que además tiene que ser revisado para asegurar quién lo está usando y sobre todo la propia puesta en operación creo que puede ser muy mejorada, en muchos aspectos mejorada y hablar de lo que ya se dice hace buenos años, y lo intenté en el Ministerio de Educación en su momento, un portal de transparencia focalizado, es decir, el estándar y luego se focaliza en cierta información que es muy relevante para ciertos actores, quizás no para todos, pero para aquellos que están en ese ámbito les es más relevante eso que la información general. Entonces, cada vez nos exige más porque saben, es un derecho constitucionalmente hablando y la gente cada vez lo usa más. Y lo otro es que en esta sociedad debemos rendir más cuentas y la gente sabe que ello debe ser así, pero quizá allí todavía tenemos bastante por mejorar. Y una última de estas láminas es, eh, y es tan necesaria ahora y más necesaria creo que antes, pero también es cierto, las tecnologías y la transparencia nos está permitiendo tener más conocimiento y más acceso a información y saber, y lo ponía en un documento, que ya no somos pues cajas negras, buscamos ser como cajas de cristal. Sabernos observados también nos da una actitud más de cuidado dentro de los decisores públicos. Ya no haces lo que se te da la gana. Aún teniendo una Contraloría, pues había muchos funcionarios que encontraban los caminos entre lo legal y lo ilegal, entre lo camuflado para, como hasta ahora, y el video que pusieron al inicio me parece muy bonito o sea, duro, pero con mucho sentido en lo que estoy diciendo ahorita. Ya la ética no es una posibilidad, es una exigencia. Y los ciudadanos, hablo ahí ahora los millennials, los centennials y los que vendrán los pandemials, como dicen algunos, exigen cada vez más eso, no se quieren vincular con cualquier entidad, quieren que sean íntegros, porque ellos saben que ellos forman parte entonces y se hacen parte de esa forma, ¿de dónde trabajas? En tal, no, pero yo no lo sé, olvídense, eso está cada vez más a flor de piel y hay que usarlo. Y en ese sentido, y allí paso en estos minutos a hablar de justamente el gobierno abierto, ¿no? Necesitamos profesionales comprometidos con la gestión pública, pero no es solo que la sepan hacer, que técnicamente sean impecables, sino que estén comprometidos con la sociedad, como personas, como profesionales. Una de las cosas más ricas que tenemos en el Estado, y es una de las cosas que me enamoró y que me permitió quedarme en el Estado ya, ¿cuántos? 13, 14, 16, ya perdí la cuenta, a ver, 17 años, trabajando con el Estado o en el Estado,
es todo el impacto positivo que podemos llevar. Una buena decisión. Hablaba hace pocos días con un gerente, con un gerente, no vamos a poner dónde, pero era una empresa pública y bueno, ya, nuestro Banco de la Nación. Y él que conoce el Estado, no tanto como otros, pero lo conoce ya, y ha tomado una muy buena posición de decisión, estaba emocionado, literalmente emocionado, porque logró destrabar unos créditos que eran necesarios para darles vivienda a un montón de gente, a través de programas del Estado también, ¿no? Pero el solo hecho de ver que sus decisiones y su impulso y sus ganas lograron darle más posibilidades a ciertos grupos de la población a que tengan una casa propia, un techo propio, lo emocionaba. Y yo le decía, es que ese es el impacto que podemos lograr en el Estado. Pero no es solo ser buenos. En un mundo como el que vivimos, no es solo serlo y parecerlo. Hay que hacer que el resto también lo sea. Y el gobierno abierto viene para eso, para meterle el énfasis. Transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, son temas que lo hemos visto hace décadas, pero siempre los hemos visto como espacios separados y nunca lo hemos tratado de darle una forma conjunta, ¿no? Y por eso estos conceptos y son de los más antiguos justamente para que vean cómo partimos hace 9, 10 años, tranquilamente. El gobierno abierto como doctrina política que sostiene que los temas de gobierno y administración pública deben ser abiertos a todos los niveles posibles en cuanto a transparencia y esto debe ir unido a la creación de espacios permanentes de participación y colaboración. O que se planteaba en el Open Government 10, que es un libro muy bonito que salió de los primeros hace muchos años, sí, el Open Government o gobierno abierto como una forma de comunicación permanente y transparente entre la administración y los ciudadanos, bidireccional, mediante la que se consigue mayor participación efectiva en los procesos de decisión y colaboración y control de la administración. Visto esto en perspectiva, también vemos cómo el propio Estado se va fortaleciendo con enfoques de tecnología, el gobierno electrónico, el e-government, que le dio mucho énfasis a los servicios en línea, ¿no? Y otra vez, ser muy eficiente, poner estos servicios usando también pues el boom de las .com y todas estas lógicas de hay que poner todo en Internet, ¿no? Pero perdió un poco la vista al inicio, yo no digo que ahora, de todo el back office. O sea, si solo mejoras la cara, pintas la pared, pero en el fondo se va a caer mañana más tarde, ¿de qué nos sirvió eso? Entonces se entendió en el tiempo la necesidad de un trabajo de cadena de valor y después hablamos de la cadena de valor público, pues, ¿no? Luego ya siguen pasando los temas, llega la apertura, está Obama, 2009, todas las discusiones, surge el Open Government Partnership, la Alianza para el Gobierno Abierto, donde se plantea de qué va el gobierno abierto, el Perú se une, sacamos el primer plan de acción, estamos ya en el cuarto plan de acción, implementándose justamente desde el año pasado, y pero luego ya decimos, además, ya no es suficiente hablar solo de transparencia, de participación, de colaboración, de rendición de cuentas, sino que hay que hacerlo, apropiarse de estos conceptos y usarlos en el día a día. Y además agregamos otros conceptos complementarios para hablar ya de un gobierno inteligente. Son tendencias en el mundo. En el BID, Álvaro Ramírez y Nicolás Dassen planteaban, como muchos ya, rescato de ellos, porque además ellos han seguido estudiándolo con documentos posteriores, que podemos hablar también, que esto lo podríamos organizar, y ese es ya un aporte quizá desde las lecturas, como momentos de madurez. Hablar de transparencia, acceso a la información y apertura a través de los portales de transparencia que tenemos, los mecanismos de rendición de cuentas que tenemos en las municipalidades, en los gobiernos regionales, las plataformas de acceso de datos, que es un gran tema que tiene en el Perú, tiene desde el 17 hasta ahora, formalmente, quiere decir que tiene pues 4 años, y creo que nos falta sacarle el provecho a todo este tema. La interoperabilidad la tenemos en la Secretaría de Gestión Pública y en la Secretaría de Gobierno Digital, viéndolo desde el 2012, 11 con el bus transaccional, que luego es la PIDE, y eso ha cambiado en el tiempo, pero tenemos ahí mucha información que podríamos usar para transparentar, para poner los datos y la información de acceso libre, para que la gente lo sepa, entienda, conozca y además nos ayude a mejorar dándonos los talanes, ¿no? Dándonos las alertas, diciéndonos, ojo, esto no es tanto así, o ojo, esto lo puedes mejorar porque yo creo que esto es así.
o el centro universitario o un instituto privado, etcétera. Teniendo la información en un mundo de la información, hoy el mundo de esta sociedad de la información o esta economía del conocimiento, es hablar pues del data mining, de la inteligencia artificial, del business intelligence, el machine learning y tantos ámbitos que usan de base el quehacer de nosotros, tomando datos, nos ayudarían a tomar mucho mejores decisiones en muchos ámbitos, ¿no? Y eso es lo que tenemos más al alcance. Hablar de transparencia del ciudadano ya la tiene medianamente clara y lo que tenemos que hacer es sacarle el mayor provecho. La participación ciudadana, que la tenemos en normas hace décadas, pero que nos quedamos siempre, ya, es participación de presupuesto participativo. Ok, es muy interesante, pero ha perdido un poco la fuerza porque no lo hemos nutrido, no hemos pasado de lo presencial a usar algo mixto o virtual también. Muchos no participan porque se cruza con su día a día, se cruza con su trabajo. No, es que tengo que atender a los niños, no puedo ir porque me he comprometido a hacer estas cosas. Pero si tuviésemos mecanismos complementarios, estas cosas se multiplicaría mucho más. Y lo podemos hacer, no estamos impedidos, no estamos tomando las decisiones para ampliar la base, para ampliar las discusiones, que no es solo presupuesto participativo. ¿Cuánto podríamos hacer con municipalidades sobre esta materia? Y no es solo, las que tienen internet. No, señores, el acceso a celulares es ya importante, no smartphones, celulares. Estamos hablando de 70-80% cubierto el ámbito, el espectro del país, aunque sea con un celular que recibe mensaje de texto y una llamada telefónica. Con eso, hablábamos de gobierno móvil hace 15 años atrás, sin tener todos los temas de internet y demás. Un mensaje de texto que es muy barato ahora, podría darnos información de manera bidireccional. El tema, por ejemplo, este programa Mama, o Mamá, depende, cómo lo quieran ver, pero que es básicamente ese acompañamiento a las madres gestantes, con alertas, con mensajes, con soluciones, es riquísimo y hay muchos de esos. ¿Por qué no pensamos de manera diferente dónde está el problema y cómo lo podemos solucionar desde la manera más básica hasta la más sofisticada? Dependiendo también de nuestro tipo de usuario. Eso de hablar, no, entonces todo lo quiero tecnológico. Señores, no todos nuestros ciudadanos son tecnológicos y tenemos también brechas etarias. Algunos quieren hacer su fila, su cola, pues que la haga bien, cómodo, en un buen espacio. Que otros quieren hacerlo en internet, que otros lo quieren hacer vía telefónica, que otros... Démosle las posibilidades y compartamos con ellos también esas posibilidades. Y la colaboración, seguramente han escuchado las hackatones de los laboratorios de innovación pública, que el Perú tiene por lo menos uno muy bien montado y algunos incipientes, pero van avanzando, y otros espacios de colaboración, de construcción colaborativa que en la realidad pueden no estar normados, pero no creo que no se entienda que podemos implementarlos. Ya en la política nacional de modernización hablamos de ese Estado moderno y aplicamos el tema de lo abierto y orientado al ciudadano, y como vemos acá, era un eje transversal porque sumaba transparencia a nivel de políticas y de hecho CEPLAN tiene ahora aplicativos que nos permiten hacer un seguimiento mucho más claro de los productos y el alineamiento de los planes nacionales, regionales, sobre todo regionales y locales, y ahí hay un espacio de transparencia para las autoridades, para los candidatos, para los ciudadanos, para hacer seguimiento. Igual presupuesto participativo, la lógica de la organización, cómo la podemos también ayudar un poco con enfoques de apertura, el servicio civil meritocrático y bueno, todos los pilares y los ejes transversales, pero acá me refería al eje transversal gobierno abierto. Ahora bien, ojo, y ahí son de las últimas láminas para luego quizá abrir a alguna discusión o ejemplos complementarios que ustedes consideren. Eh, en esa traducción, porque finalmente partimos de, el término es Open Government, la traducción rápida de gobierno es, el Poder Ejecutivo, pero está muy claro y ahí pues hablamos de un Estado abierto, dado que esto es tan importante en las entidades del nivel nacional, regional y local, como en el Congreso de la República, parlamentos abiertos, en el Poder Judicial, con la justicia abierta, que tenemos buenos ejemplos en la región en Iberoamérica y allí podríamos compartir, por ejemplo, ahí ya hablo pues de lo que también me toca y trato de posicionar el tema de la red académica de gobierno abierto, una red obviamente de una organización sin ningún fin de lucro, ni mucho menos, es básicamente
de investigadores, de académicos, de interesados, que en la región además va calando, tenemos ya cientos este, de colaboradores en la región a nivel de México, de Costa Rica, de El Salvador, de Colombia, de Ecuador, se está uniendo Bolivia, Argentina, Chile, Perú, que tengo el gusto de coordinar, España, por mencionar algunos, y si hay otros que se están uniendo, somos una red latinoamericana que lo que busca es posicionar estos temas en la discusión y sobre todo generar pues el valor que necesitamos. Por eso Oscar Osla, que además también es un especialista argentino de mucha trayectoria, de mucha investigación en gestión pública, que ya también se abrió hace buenos años a todos estos temas en discusión, igual que Esther Kaufman y tantos otros, nos dejan pues ese camino rápido de entender que esto no es solo de una entidad pública, porque el valor está a todo nivel. Y finalmente un tema también de datos abiertos, ¿no? Porque gobierno abierto y datos abiertos, otro espacio de transparencia también de información, donde, y esto es un tema sacado de la Estrategia Nacional del 2017, peruana, datos producidos por las entidades de la administración pública que en su forma básica resulta accesible para cualquier persona desde Internet sin restricción de ningún tipo, salvo las excepciones previstas en la norma, es decir, las restricciones o bien por datos personales, datos sensibles, o bien por la norma en la parte de reserva, de seguridad y se me fue, todos los días lo uso, pero bueno, los tres grandes espacios más las reservas vinculadas a este, temas bancarios, secretos comerciales, secretos industriales, ¿no? Este, pero bueno, son las únicas restricciones. Todo el resto debería estar de acceso público. Además, el dato tiene que ser reutilizado y redistribuido, quiere decir que esté en formato abierto, no propietario, bueno, un conjunto de características que ya tenemos en el Perú, que empezó, además, es muy interesante que muchos de estos temas que estoy hablando en la realidad, quienes primero lo vivieron fueron la Municipalidad Metropolitana de Lima, el gobierno de la libertad, que además, ojo, y eso es un ejemplo interesante porque es el único gobierno regional que está en la Alianza para el Gobierno Abierto y es uno de los pocos que está a nivel mundial en ese ámbito y de hecho creo que debe ser más conocido y más ayudado para que funcione mejor. Pero también luego llegó al gobierno de Lambayeque, luego también a la municipalidad de Miraflores, a la de San Isidro, me parece que San Martín, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, y luego comenzó a diseminarse más, ¿no? Y luego ya en los portales, también tuvimos el portal nacional y algunos esfuerzos muy buenos que se hicieron en su momento, y vale la pena también mencionarlo. Dado que tenemos poco tiempo, pero en la realidad yo estoy más que llano a cualquier consulta y sobre todo mucha información que quieran, me permito dos cosas finales. Primero, antes de esto, bueno, el resumen sería muy claro, ¿no? Estamos en un momento donde no podemos dejar de lado la innovación pública, donde parte en un espacio del conocimiento de los gestores públicos que se tiene que complementar, articular y mejorar con el espacio de el conocimiento de los ciudadanos, de la academia, de las empresas, de las instituciones en general, sobre los servicios que hace cada entidad. Esto no es amplio, esto es entidad por entidad, servicio por servicio, ¿no? Y donde la apertura, la transparencia nos da más datos, más información, la rendición de cuentas nos hace responsables del poder que se ha delegado en las entidades públicas, y bueno, los espacios de colaboración que tenemos miles posibles, ¿no? Ese es un punto de la ecuación. El otro es que, como ya les decía, tengo el gusto de ser parte de la red académica de Gobierno Abierto. Allí está el link. En la realidad no hay ninguna intención más que construir. Es absolutamente voluntaria, pero creo que muchos queremos construir diferencia en nuestras entidades y en nuestros países y por eso nos vamos uniendo. Tenemos este capítulo Perú que empezó hace pocos meses y que está sentado en la Universidad del Pacífico, pero con una mirada además de colaborar con todas las universidades y todos los espacios para que estos temas del enfoque del gobierno abierto fluya y se asegure, porque esto solo trae valor público para los ciudadanos. Y aprovecho también porque el siguiente webinar que vamos a hacer a nivel de la RAGA Perú, la Red Académica de Gobierno Abierto Capítulo Perú, que esperamos el 1 de abril, estamos allí en unos ajustes básicamente
para contar con una autoridad que el gobierno regional quiere también participar. Entonces estamos viendo las agendas para conocer justamente la experiencia de la libertad, ¿no? Y lo que vemos acá es justamente su portal, donde ellos le han dado un énfasis en 4 ámbitos: seguridad ciudadana participativa, gestión participativa de agua segura, mercado agrario a tu alcance, sistema de información laboral, y así fue su primer plan, y están ya elaborando nuevos planes y están recibiendo mucho apoyo, recibieron de la cooperación canadiense en su momento, ahora están con el gobierno israelí, están por lanzar un ámbito en ello, y bueno, vale la pena mirarlo porque además tenemos 2 años para construir que no sea solo la libertad, que sean los gobiernos regionales y además que el cambio que se dé en poco menos de 2 años a nivel de gobiernos regionales y locales ya venga embebido también de esta apertura que es tan necesaria y tan útil, creo, para todos nosotros. Es un poco y muy rápidamente algunas de las cosas que quería compartir. Obviamente no he hecho el énfasis en transparencia pura, pero creo que como lo reenfoqué era más para entender cómo la gestión hoy en el mundo y la gestión pública también está bastante alineada entre lo que es la innovación, lo que es el valor ciudadano, lo que es el gobierno abierto, lo que es la nueva gobernanza pública que pone al ciudadano otra vez en el centro real, no solo en el discurso. Y bueno, si no lo aprovechamos, vamos a tener problemas futuros. Entonces lo que nos toca es mirar cómo desde nuestras entidades podemos impulsar estos espacios. Y ojo, un último tema, que siempre lo digo además, no es solo, bueno, es que en verdad el líder de la entidad, el presidente, el tal o el cual, no la ve. Bueno, perfecto, quizá en este momento no la vea pues en este ámbito, pero ustedes pueden construir desde adentro, acuérdense desde las bases, a veces genera soluciones mucho más sostenibles, y si no funciona de arriba a abajo, pues que funcione de abajo hacia arriba, que los grupos vayan construyendo soluciones, vayan generando innovaciones, vayan transparentando los temas, vayan trabajando con otros, y esto va a ir dando como una bola de nieve y al final vamos a lograr igual el cambio, que es lo que más necesitamos. Pero bueno, estos son los aportes rápidos que quería hacer y la invitación está allí. Estamos siempre llanos a colaborar, a construir, como decimos así, compartir ideas, dudas, comentarios, investigaciones, construyamos un mejor país, y la Raga también busca eso, ¿no? Somos poquitos, todavía con muchas ganas, vamos creciendo, tenemos mucho por hacer y mucho por aportar, así que el que se quiera sumar, pues bienvenido es, y tengamos reuniones pronto para ver cómo también construimos esa diferencia. Bueno, esto es lo que les puedo decir. Muchas gracias por hasta este momento. Termino mi participación, exposición, y ahí más bien dejo a la escuela para que nos guíe, y las preguntas que hayan surgido, pues encantado de poder absolverlas. Muchas gracias. Agradecemos a Juan Carlos Pasco Herrera por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. ¿Por qué si existe una Secretaría de Gobierno Digital en el Perú, por qué la mencionada no tiene un impacto real en la innovación de las entidades del Estado? Bueno, de hecho, en principio sí la tiene. ¿En qué sentido? A ver, diferenciemos cosas muy rápidas. La Secretaría de Gobierno Digital, em, de hecho, en los últimos 4 o 5 años, ha sido claramente un motor de una mirada de cambio en el gobierno digital, en el gobierno electrónico, y la profusidad, si se puede usar el término, el amplio desarrollo normativo, reglamentario que ha sacado en estos 4 o 5 años es inigualable en toda su historia pasada, diría yo, y yo creo que he podido tener contacto con todos los momentos del gobierno electrónico desde casi su creación en el 2003, formalmente como Oficina Nacional del Gobierno Electrónico e Informática. En ese sentido, por tanto, además debo decir que hay una norma expresa donde le asigna a la Secretaría de Gobierno Digital el rol de impulsar la innovación desde lo tecnológico, ¿no? Es decir, antes de eso, en PCM existe, se creó al inicio del gobierno del señor Kuczynski con el premier Zavala. Hay una unidad de cumplimiento e innovación sectorial, si mal no recuerdo. Y
Allí el equipo de innovación, que además se vio conformado por muchos especialistas, por muchos es mucho decir, en verdad, un equipo en verdad fue pequeño, de especialistas más de corte privado, con algún conocimiento de lo público, y luego obviamente fueron ganando rápidamente mucha experiencia, que trataban de usar mucho el design thinking como la metodología para llevar e impulsar la innovación. Ello nos llevó algunos productos hasta llegar al portal go.pe y algunas cosas, bueno, no voy a tocar ese punto, pero luego ya me parece que el año pasado en el segundo semestre del 19 ya se le asignó formalmente a la Secretaría de Gobierno Digital el rol de impulsar la innovación desde el punto de vista tecnológico. Ahora bien, la Secretaría, como ya les digo, ha hecho una labor muy fuerte de reglamentar, de orientar, de asegurar el sistema, si se quiere ver, de tecnologías, pero como nos puede pasar en varias entidades públicas, quizá lo que le puede faltar un poco son las manos, la fuerza de llegar a todo el territorio. Quizá, y eso, bueno, espero que si me está escuchando mi querida amiga Maruska no me malinterprete, creo mucho en su trabajo, lo ha hecho muy bien, sin embargo, también es cierto, este, me encantaría que se potencie con equipos que vayan por todo el territorio, como lo hacía Colombia hace 10 años con las caravanas de innovación y de tecnologías, previo a montar, y puede ser más tiempo, ¿eh? Pueden ser más de 10 años, quizás hasta 15, con estas caravanas que llegaban como a, disculpando el término, evangelizar sobre las tecnologías. ¿A quiénes? A los funcionarios públicos en las municipalidades, construir con ellos soluciones, recopilar información para construir también soluciones que no solo le queden muy bien a una municipalidad, sino que sean de muchas municipalidades, porque finalmente, si acá son más de 1870 y tantas municipalidades, no todas son únicas. De hecho, la mayoría de las funciones pues, son claramente iguales para todas. Entonces, no es que, más allá de las autonomías, yo creo que hay algo que hay que entender. Ahí deberíamos tener muchas soluciones que son para todos. Y esa es una gran labor que se podría hacer, ¿no? Y nos ahorraría un montón de plata y quizá el Estado a nivel nacional podría ser casi el que soporte y clarifique qué necesitan las municipalidades y ser ese Chief Information Officer pues del país, ¿no? Y que nos ayude a entender, oye, pero este es un bloque de 800 municipalidades que sí se puede implementar este tema, pues hagámoslo, ¿no? Entonces quizá lo que nos falta son gente y un poco de recursos, claramente, para llegar al país, pero no es que no tenga la función o no tenga la posibilidad de competencia, es que quizá no ha podido avanzar al ritmo que se necesita, porque como en muchos casos nos faltan recursos económicos, recursos humanos, un poquito más de apoyo quizá, y haríamos mucho más, pero funciones las tiene, y les digo, revisemos las normas, que puede ser más de un año, que puede ser un año y medio, que ya tiene hasta la función de innovación, también puesta en lo tecnológico allí. No sé si eso responde a la consulta. ¿Cree usted que para lograr una verdadera innovación en el mejoramiento de los servicios del Estado, el Estado peruano debe proponerse convertir en un gobierno digital como lo es Estonia y Uruguay? Bueno, de hecho son grandes ejemplos, muy buenos ejemplos ambos. De hecho, Uruguay se volvió un paradigma a nivel de Latinoamérica y Iberoamérica, pero no es solo, y ahí vienen pues las complicaciones del asunto. Por ejemplo, les digo, por tirar un tema, la AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico, Social de Información, que además asume todo el tema de gobierno abierto también con el pasar del tiempo, que depende de la presidencia de Uruguay, tuvo y tiene, si la memoria no me falla, y me puedo estar equivocando en esto último, pero lo tuvo por lo menos durante 4 o 5 gobiernos, si es que no sigue, Klastornik dirigiéndolo, le perdí un poco el ritmo a esa parte. Entonces tuvo, más allá del gobierno de turno, tuvo al mismo equipo con el apoyo directo, trascendiendo al ciclo político que es tan temido en nuestro país y haciendo muchísimo, porque como un ladrillito, además con un gran equipo que no solo se nutrió de Uruguay, trajo gente
de afuera. Tengo un par de amigas, una colombiana espectacular que dirigía gobierno electrónico, que en verdad supo armar un buen equipo y lo mantuvo en el tiempo y lo fortaleció en el tiempo. Comenzó a sacar pues un producto, lo implementó, siguió el otro producto, lo implementó con miradas de mediano y largo plazo que las pudieron cumplir porque no es, uy, el tiempo ya se acaba julio, me van a cambiar, entonces hagamos lo que podemos nada más. Y ahí perdemos, y esa es una variable. Obviamente está el tema ciudadano, está el tema institucional también, ¿no? La capacidad institucional, la solvencia, el cuerpo meritocrático que hablábamos también desde la Política Nacional de Modernización, servir, pues que tiene que hacer su chamba, no es que no la haga, por favor, mis queridos amigos, desde lo bueno de estar en el Estado conocemos a muchos, servir es un baluarte, lo que debe hacerse, o mejor dicho, es el espacio que debemos explotar para que se logre la meritocracia, apoyarlo más y no quitarles más bien recursos, no cambiar las situaciones. Entonces, claro, en países como, y me voy a centrar ahorita en Uruguay, no solo se dio el apoyo político, no solo se dio la mirada de mediano y largo plazo, se mantuvo un equipo más allá del vaivén político, se le nutrió de recursos, fue asumiendo nuevas responsabilidades, pudo testearlo, claramente tenía una mirada ciudadana. Uruguay tiene la buena fortuna de no ser tanto, entonces también tiene una relación más cercana y lograron un montón de cosas, sostenidas, con mirada a mediano y largo plazo, con apoyo, las cosas funcionan, ¿no? ¿Podemos hacer esto? Bueno, en nuestro país puede que sea más complicado porque todavía estamos pendientes del ciclo político, no somos tan meritocráticos, no somos tan institucionales, nuestra mirada de mediano y largo plazo no la terminamos suficientemente cumpliendo siempre, por mencionar algunos de los temas, además de las brechas claras que tenemos que saber cubrir. Nuestro país es demasiado heterogéneo y eso nos trae problemas también hasta de conectividad. En el tema educativo también, pues tenemos zonas muy bien logradas a nivel educativo y tenemos, como lo hemos visto en pandemia, aún más grandes dilemas y grandes problemas en ciertas zonas que no pueden ser cubiertas y que se habla pues de más de 300.000 personas, por tirar un número, o más jóvenes, niños que han perdido pues muchas horas de estudio y se puede hasta decir que habrían no logrado ciertas capacidades que deberían. Pues puede que no seamos comparables en muchos aspectos, pero sí también si tomamos la decisión de hacerlo, creo que podemos mejorar. Y de hecho, yo considero que estamos en un camino de mejora, pero sí tenemos que ser conscientes de que no es solo quererlo, hay que asegurar que esto tengamos el apoyo político, y que no sea cambia un ministro, pues cambiamos a la autoridad de turno que ve temas digitales. Por suerte, por ejemplo, volvemos, me puedo permitir decir, Marushka está casi desde que inició el 16, o sea, puede que me voy a equivocar en una cifra, pero debe estar desde el tercer trimestre del 16, tranquilamente, puede que sea así, hasta ahora. Bueno, si ya tienes todo un gobierno trabajando, pues obviamente se supone que tienes muchos resultados, que si simplemente te van cambiando conforme cambia el premier, como pasó muchas veces en gobierno electrónico peruano. ¿No? A mí en clase siempre digo, me encantaría pues que tener más instituciones que te puedes proyectar 7 años a hacer las cosas. Y más bien, si no las logras, yo te juzgaría por eso, porque tuviste algo que no tenemos todos. De hecho, no tenemos muchos. Es la sostenibilidad, la posibilidad de trabajar con mediano plazo. ¿Qué puedo hacer de acá a 3 años o a 5 años? Normalmente nos proyectamos a tener, ¿qué puedo hacer acá a 6 meses? Porque quizás en el séptimo ya no esté. Y eso, pues, te da tu margen, pues, te lo reduce a tanto que la cosa es más del día a día y no piensas en lo que va a impactar, lo que va a generar el cambio. Estás solucionando, pues, cosas menores. Y creo que eso nos impacta, ¿no? No tengo una única respuesta ni solución, pero creo que sí podemos seguir, y de hecho, tenemos buen contacto con Uruguay, ¿no? Entonces podríamos mirar un poco eso. Pero también hay que entender el contexto. No somos iguales ni queremos imitarlos solo porque ellos han logrado mucho. Tenemos que entender qué hizo que ellos lo logren y tratar de replicarlo en el caso peruano y en verdad darle la sostenibilidad, ¿no? Y esa es una de las cosas que creo que nos falta más en la gestión pública peruana. ¿Tienen alguna otra pregunta?
Sí, las entidades del Estado tienen muy arraigado la cultura del papel, como es el caso del Poder Judicial. En su opinión y experiencia, ¿cree usted que la innovación y mejora en el Poder Judicial se pueda dar si todavía se sigue utilizando el papel, se sigue notificando las partes de manera física y los expedientes siguen siendo físicos en lugar de digitalizados? Bueno, hablando de justicia electrónica en el mundo, todas partieron con puro papel. O sea, en algún momento todos estábamos básicamente con el expediente cosido a mano, con todas esas cosas que conocemos de nuestro poder judicial, pero muchos países han ido avanzando hacia la digitalización y luego al uso intensivo de tecnologías y lo han ido logrando. Implica, nuevamente, que se puede cambiar, por supuesto que se puede cambiar. De hecho, me arriesgo a decir, sin ser un especialista, ahí más bien nuestro querido Contralor nos podría decir mucho más porque él ha trabajado varios años mirando el tema de la mejora del Poder Judicial. eh, Me atrevería a decir que ya están dando sus pasos, ¿ah? Ya tienes una casilla de notificación electrónica, ya tienes ciertas salas con videoconferencia para hacer el proceso judicial, o bueno, la, la- la- la interacción entre las partes. eh, Hay inversiones importantes en digitalización. Claro, el salto será cuando en verdad, como nos ha pasado en pandemia a muchas entidades, cuando en verdad, por la necesidad, rompamos eh, el papelito, ¿no? Es decir, por la necesidad, tengamos que todos decir, bueno, tenemos que implementar firma digital que además nos va a dar mucha más certeza, mucha más transparencia, evitará cualquier cambio de papelitos tristemente puedo decir que conozco casos de cambios donde te notifican a una de las partes de una manera y a la otra parte le cambiaron el papelito final, todo estaba bien, es como decir, sí, pues está mal, eso está mal, sí, pues por estos motivos en la realidad, y en un caso dicen, efectivamente no se le da la razón por tal motivo, y en el otro, obviamente tranza de por medio, y eso lo he dicho hasta en el Poder Judicial en una charla, y me miran como, ¿no? Y yo tengo ese papelito, esos papelitos, bueno, yo no, abogados que me los mostraron, en verdad, este, cambiado el último papelito, firmado otra vez por los jueces y el secretario de turno. Eso confirma que no lo puedes hacer. O salía A o salía B. Y se nota porque tiene pues todos los sellados, el time stamping y todas esas cosas que te evitarían muchos problemas de corrupción interno. Además, muchísima plata te ahorraría en papeles y en almacenamiento, y en la trazabilidad del documento, y en la transparencia, como ya lo he repetido. Que se puede, pero por supuesto que se puede. Ejemplos en el mundo hay un montón. En Perú vamos lento y les pongo un ejemplo adicional. Me acuerdo, tuve la suerte, lo tengo la suerte llegó Carlos Jiménez, un especialista español en gobierno electrónico, interoperabilidad y en gobierno abierto, justicia abierta, a apoyar a través del BID 2017, 17, el proyecto de interoperabilidad del sector justicia. Y bueno, Carlos, nos conocemos muchos años atrás, somos buenos amigos. Es más, su esposa nos pidió, porque nunca había vivido en Perú y qué sé yo, y tuvo que quedarse 3 meses en Perú por unos temas contractuales, trabajando con todas las áreas del sector justicia, y no es solo el Poder Judicial, Fiscalía y todos los actores. Entonces, hasta vivió a una cuadra del departamento y lo íbamos a ver y pasaba los fines de semana con nosotros. Y una de las cosas que bueno, nos pusimos a discutir un poco es cómo hacemos que esto funcione con la poca sostenibilidad del Poder Judicial en el sentido simplemente institucional. Los Supremos, el presidente o presidenta ahora de la Suprema, pues cada 2 años rota entre un conjunto de Supremos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que una idea que necesita 5, 7, 10 años para que se asiente, no cambie cuando se vaya el Supremo de turno? Y eso además replicarlo con las salas,
Y eso además complementarlo con todo el tema de los otros actores del sector justicia. Entonces, más que la solución tecnológica, que ya creo que ya se está claramente planteada y es simplemente implementar, el tema más es la decisión política de darle la sostenibilidad a estas cosas. He visto esfuerzos muchos en el Poder Judicial donde han intentado avanzar, pero luego se pierden o simplemente entran en mantenimiento. Entonces, respondiendo a ello, creo que en el mundo, a mí me encanta un caso de Barcelona, que además Carlos en su momento lo discutió porque él fue parte implicada allí y lo conocí, pero hay muchos otros ejemplos donde ellos fueron avanzando, metieron muchos recursos, sí, tiempo también, pero ya además ves cómo ya no es solo, es el tecnológico que me quiere meter la situación acá de mejora. No, es el compromiso de toda la cadena que entiende el valor en la asignación, el valor en evitar el tiempo de despacho, el valor en la trazabilidad, el valor en los sustentos, en la rigurosidad y la seguridad de esos sustentos, y al final pues todos ganan, ¿no? Les digo, los ahorros pueden ser significativos, solo en papel, solo en almacenamiento de esos temas, obviamente siempre que se guarden con seguridad, bajo las lógicas de seguridad tecnológica también, pero ¿se puede? Por supuesto que se puede. ¿Se está haciendo? Creo que sí hay avances. ¿Son suficientes? Como siempre diríamos, no, pero la idea es cómo los ayudamos a hacer más. Y los que estén en contra, bueno, se irán saliendo, ¿no? O los iremos demostrando que o aprendes, o lo usas, porque también podemos meter temas de evaluación de desempeño, uso de estas herramientas como parte de la evaluación de los magistrados. Ahí podría sumarse, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, que evalúa magistrados, que pone magistrados, jueces y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué no verlo así? Pero otra vez, políticas de Estado, y el Poder Judicial lo debe tomar como una política que trascienda al Supremo de turno o Suprema de turno, que trascienda y que sea un compromiso. Puede ser un montón de otras cosas, pero esto ya le hemos asignado recursos y todos los años va a tener un porcentaje para ver si esto en 5 o en 10 años es la diferencia. Y quienes nos vamos a ver beneficiados también vamos a ser nosotros, que de una u otra manera podemos parar por el Poder Judicial, ¿no? Entonces, ejemplos en el mundo hay un montón. Por tanto, no creo que seamos tan atípicos que seamos el único país en el mundo que no quiere cambiar. Y reitero, estamos cambiando, estamos implementando. Creo que hay ejemplos en el Poder Judicial que quizás no son tan visibles, pero que las cosas pueden cambiar a un ritmo más rápido, sí, y eso quizás sea parte de una nueva voluntad política, ojalá como una meta del bicentenario al 2030, tener un poder judicial con un alto índice de uso de tecnologías como medio de trabajo y que asegure pues todo lo que eso implica también en su relación con el ciudadano y demás. Reitero, ejemplos en el mundo hay un montón y en Iberoamérica hay algunos. En España, que es el que yo puedo conocer un poquito más, se ha dado y igual funciona, ¿no? Y eso creo que deberíamos tomarle un poco más de interés, porque sin justicia la democracia patalea, ¿no? Eso es. Finalmente, queremos agradecer la participación de Juan Carlos Pasco Herrera y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Gracias, Juan Gracias a Carlos. Un ustedes. abrazo fuerte. Gracias, Tocayo. Cuídese mucho y éxitos en la gestión. Muchas gracias. Un abrazo. Se les recuerda que las constancias de participación electrónica serán enviadas a los correos electrónicos registrados. Agradeceremos revisar las condiciones de participación. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web. Programa virtual Contrataciones del Estado, que permiten a los participantes conocer y actualizarse en la normativa y procedimientos aplicados en la gestión pública,
y el control gubernamental para el correcto uso de los recursos y bienes del Estado. El programa se divide en 5 cursos. Tiene una duración de 120 horas académicas, bajo la modalidad MOOC, el cual te permite interactuar con herramientas pedagógicas como videos, lecturas y más. Todo en modalidad virtual. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.